Reforma a los derechos humanos. Por muchos años en nuestro país, los derechos humanos era un tema que estaba relegado, estaba olvidado. Afortunadamente, hace apenas 9 años creamos la Comisión de los Derechos Humanos. Ahora hemos reformado el texto constitucional para enfatizar los derechos de todos los mexicanos y cambiar el concepto de las garantías individuales. Hoy, esta reforma constitucional garantiza los derechos fundamentales de los mexicanos. Es un cambio trascendental reconocer los derechos humanos por el hecho de ser persona, con lo que se elimina el concepto de las garantías individuales que concede el Estado. A partir de esta reforma quedan establecidos en la Constitución los derechos que no podrán ser restringidos ni suspendidos. Además, se prohíbe toda discriminación de las personas por su origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social y religión. Asimismo, se elevan a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales ratificados por México. Esto permite instaurar la obligación de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todos los mexicanos. Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Al proteger a ellos y a los periodistas, protegemos también el derecho a la información. Bajo este principio se creó el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que el Estado atienda su responsabilidad de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Con el fin de brindarles una protección efectiva a través de este mecanismo, quedan asegurados también sus familiares y todos sus dependientes. Acciones colectivas. Cuando una persona era afectada por los actos de una institución, de una empresa o de un monopolio de los que tenemos en el país, le resultaba muy costoso en tiempo y dinero demandar y exigir sus derechos. Ahora, con esta reforma que realizamos, todos los afectados por cualquier problema van a poder sumar sus recursos, sus reclamos, para defender en conjunto sus derechos y recibir la reparación del daño. Con esto se prevé que los procedimientos sean ágiles, sencillos y accesibles para todos los individuos, lo cual les permitirá defender sus derechos atendiendo procedimientos civiles, de competencia económica, de protección al consumidor, de equilibrio ecológico y de servicios financieros. Además, las resoluciones a favor de un ciudadano beneficiarán al resto de los afectados por una misma situación. Estado laico y derechos relacionados con la religión. El grupo parlamentario del PAN impulsó una reforma que amplía y protege el derecho a la libertad de convicciones, éticas, de conciencia y de religión. Con esta reforma se garantiza que los poderes públicos se conduzcan de manera imparcial y con respeto a la pluralidad. Protección a los migrantes. En Veracruz somos parte de la historia que viven muchos de los migrantes que cruzan por nuestro país. Consciente de esos problemas y del trato inhumano que se le da a los migrantes, aprobamos una ley de migración que va a ayudar a que este problema se vaya atendiendo y resolviendo con mayor dignidad para aquellas personas. Con esta nueva ley se reconoce el derecho a la educación, a los servicios médicos de urgencia y a la impartición de justicia sin importar la calidad migratoria de las personas. Además tendrán derecho a la representación legal durante el proceso migratorio. Reforma política. En atención al reclamo constante de una mayor participación e inclusión ciudadana en estos asuntos públicos, aprobamos en el Senado la reforma política. Por primera vez en nuestro país se establece que cualquier mexicano, sin necesidad de ser parte de un partido político, puede postularse como candidato independiente. Con esta reforma, el Senado de la República podrá ratificar a los comisionados de los órganos reguladores del mercado en energía, competencia económica y telecomunicaciones. Asimismo, se incluyen mecanismos constitucionales de sustitución ante la falta absoluta del presidente y se establecen opciones para que la rendición de protesta al cargo sea ante los presidentes de las mesas directivas de las cámaras del Congreso o ante el presidente de la Corte. Fijación de salarios máximos de servidores públicos. Con la fijación de un tope en el salario máximo anual de todos los servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno, se limita el abuso y se regula el gasto.
No habrá salario más alto al del presidente de la República y a partir de ese tope se fijarán los demás salarios de los servidores públicos, siendo estos proporcionales y justos con sus responsabilidades. Ley contra la trata de personas. La trata de personas es uno de los delitos que más ofende y daña a la dignidad humana. Tristemente, existen criminales sin escrúpulos que se dedican a secuestrar, robar y esclavizar a seres humanos. Para combatir este delito, aprobamos la Ley contra la trata de personas. En ella se establecen las sanciones a quienes difundan servicios sexuales a través de la publicidad que se contrata en cualquier medio de comunicación, así como a los propios medios. La nueva legislación establece una pena de 40 a 60 años de prisión a quien prive de la vida a una mujer por razones de género. A partir de ahora, los ministerios públicos y las policías deben de actuar de oficio contra la trata de personas. Esta legislación regula la reparación del daño a las víctimas de manera integral, que será proporcional a la gravedad de lo causado y a la afectación sufrida. Por ello, las autoridades de los 3 niveles de gobierno deberán establecer un fondo de protección y asistencia a las víctimas. Ley General de Víctimas. En este mismo contexto, se crea la Ley General de Víctimas para garantizar ayuda, asistencia y reparación del daño a víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. Se abrirá un fondo al que las víctimas pueden tener acceso a través de atención médica y psicológica, así como créditos y becas, con lo que se garantizará el apoyo por un monto de hasta 500 salarios mínimos como cuota mensual de indemnización. Preescolar y prepa para todos. Ahora, todos los mexicanos tienen el derecho y la obligación de estudiar desde el preescolar hasta la educación media superior. Esta reforma obliga al Estado a proveer servicios de educación, desde el preescolar hasta la educación básica superior. Con esto se busca que niñas, niños y jóvenes sigan adelante con sus estudios, mejorando significativamente su calidad de vida y sus expectativas laborales. Queda pendiente la reforma educativa que proveerá de mejor calidad la formación, tanto de maestros como de alumnos. Seguridad. Reforma penal y juicios orales. Con el fin de agilizar los procesos legales penales, se instauraron los juicios orales, con lo que se busca que la impartición de justicia sea más fácil y menos costosa. Esta reforma propone un sistema acusatorio que respete los derechos de todos los involucrados. Además, buscará asegurar que las personas inocentes no estén en la cárcel. Se establece un servicio de defensoría pública de calidad para la población, el cual estará conformado por personal profesional, capacitado y con un ingreso que no será menos al de los agentes del Ministerio Público. Prevención del delito. Conscientes de que la educación es el camino al desarrollo de nuestro país, se aprobó esta reforma a la Ley General de Educación. Esta reforma pretende reforzar la seguridad de los estudiantes, maestros y padres de familia mediante la promoción cultural de la prevención del delito. Con esto, se busca instaurar escuelas más seguras, sin la amenaza de drogas y con alumnos más conscientes de las consecuencias de cometer delitos. Combate al narcomenudeo. Se realizaron reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para que la droga no llegue a manos de nuestros hijos. Esta ley busca acabar con el último eslabón de la cadena del narcotráfico, castigando severamente a quien proporcione narcóticos, sobre todo si se trata de menores de edad. También establece las cantidades máximas de droga para el estricto consumo personal e inmediato, y responsabiliza a las autoridades locales de combatir este delito. Reformas en contra de la explotación sexual infantil. Aprobamos reformas que endurecen las penas contra los pederastas. Quien abuse de un menor de edad será castigado con cárcel de 9 a 18 años. Además, el autor del delito perderá la patria potestad, tutela, adopción o los derechos que pudiera tener sobre los bienes de la víctima. Si este delito lo cometiera un funcionario público o un profesionista, además de ser encarcelado, será inhabilitado, destituido o suspendido de su empleo público o profesión. Con estas medidas evitaremos que nuestras niñas y niños se vean atrapados en las redes de la prostitución y la pornografía infantil. Combate al crimen organizado. La seguridad nacional es preocupación de todos y es uno de los temas que el Senado priorizó durante esta legislatura. Se realizaron reformas con el fin de brindarle al Ejecutivo Federal mejores herramientas
para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Ley de Seguridad Nacional. Establece candados para regular la participación del Ejército. Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, donde se establecen sanciones de hasta 16 años de cárcel y multas hasta 4 millones de pesos a quienes no informen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de actos ilegales de blanqueo de dinero. Ley Federal de Extinción de Dominio. Permite la confiscación de bienes cuando se comprueben delitos como la delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, robo de autos y trata de personas. Economía. Nueva ley del ISSSTE. Con esta nueva ley se pretende que el ISSSTE brinde mejores servicios y de calidad a sus derechohabientes. Los trabajadores activos del ISSSTE pueden elegir libremente entre dos regímenes de pensiones: cambiarse al nuevo sistema de cuentas individuales y recibir un bono de reconocimiento de los derechos, o quedarse en el sistema anterior con los mismos beneficios. Reforma la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Disminuimos el cobro de comisiones en el manejo de cuenta de las AFORES, con lo que se beneficia a más de 30 millones de trabajadores mexicanos. Con esto se promueve una mayor transparencia para que los trabajadores conozcan el monto de sus ahorros y puedan decidir libremente la Afore que les convenga. Reforma hacendaria para los que menos tienen. Realizamos una reforma hacendaria con el propósito de simplificar el pago de los impuestos, ampliar la base de contribuyentes, mejorar los ingresos tributarios en un 2% más sobre el Producto Interno Bruto, lo que nos permitió enfrentar con éxito la crisis mundial del 2009. La reforma hacendaria contempló 4 pilares: gasto público, administración tributaria, sistema tributario y fortalecimiento del federalismo, con lo que se incrementó la eficiencia recaudatoria. Ahora ya hay más de 30 millones de contribuyentes, disminuyendo la evasión y la elusión fiscal y fortaleciendo las haciendas públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal. Con esta reforma, entre otras cosas, se obliga constitucionalmente a todas las entidades de gobierno, estados y municipios, a homologar su contabilidad a partir del año 2012, con el propósito de mejorar la transparencia en el uso y destino de los recursos públicos. Y gracias a que pusimos en orden nuestras finanzas públicas y los ingresos, se evitó que ante la crisis mundial hubiera recortes al presupuesto de egresos tanto de la Federación como de los estados y de los municipios. Reforma energética. Atendiendo los principales desafíos de la industria petrolera, logramos el consenso en la Cámara de Senadores para sacar una reforma, si no suficiente, valiosa, que ayudará a mejorar la competitividad y la administración de la industria petrolera paraestatal. Gobierno corporativo. Se fortaleció el gobierno corporativo con la inclusión de 4 consejeros profesionales al Consejo de Administración, que serán ratificados por el Congreso. Nuevo régimen fiscal permitirá a Pemex explotar con rentabilidad los yacimientos más complejos y costosos en tierra y aguas profundas. Flexibilidad presupuestal. Pemex podrá hacer un uso más libre de su presupuesto mientras cumpla con sus metas y no incremente su gasto en servicios personales. Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se crea la Comisión Nacional de Hidrocarburos, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía que funcionará como brazo acorde a las mejores prácticas internacionales en la industria petrolera. Secretaría de Energía. Se fortalece a la Secretaría de Energía para que cuente con mayores facultades y para que disponga de mejores instrumentos de planeación. Nueva Ley General de Turismo. El objetivo de esta ley es mantener a México como un destino competitivo y como una potencia turística a nivel mundial. La ley establece lineamientos para conservar, mejorar, proteger, promover y aprovechar los recursos y atractivos turísticos nacionales, así como preservar el patrimonio natural, cultural y el equilibrio ecológico de nuestro país. Regulación de las comisiones bancarias. Ante el reclamo de miles de mexicanos, modificamos la Ley de Instituciones de Crédito para evitar que los bancos abusen de los usuarios de tarjetas de crédito con cobros excesivos o indebidos que afectan la economía de muchos usuarios de este servicio.
Además, se fortalecieron las facultades de las autoridades para regular los cobros de las comisiones que pagan los usuarios de servicios financieros. Se eliminaron las comisiones bancarias por conceptos que los clientes no solicitan. Tasas de interés. En este mismo sentido, y con el fin de evitar que los bancos afecten a los usuarios con altas tasas de interés, se reforzaron las facultades del Banco de México para regular con precisión y oportunidad los costos de los servicios que prestan las instituciones financieras. De esta forma se establece un tope cuando la institución bancaria haya superado los indicadores dados a conocer por el Banco de México de manera bimestral. Los bancos solo podrán cobrar comisión sobre uno de los servicios que presten y no varios como sucedía anteriormente. Además, permite la movilidad de clientes de manera gratuita. Ley de asociaciones público-privadas. En la actualidad, la infraestructura representa un pilar fundamental para la competitividad y el desarrollo del país, por lo que aprobamos la Ley de Asociaciones Público-Privadas para que crezca la inversión y se fortalezca el desarrollo regional, con impacto seguramente en nuestro estado de Veracruz. Esta ley permitirá el fomento de nuevos proyectos de infraestructura que incentiven la inversión, atiendan las necesidades sociales, estimulen el empleo y promuevan el crecimiento económico que requiere el país. Reforma antimonopolios. Para poner el piso más parejo entre empresas y personas que compiten en el mercado, fortalecimos las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia para combatir las prácticas monopólicas y de dominancia del mercado. Se impusieron severas sanciones que pueden representar del 8 al 10% de los ingresos anuales de una empresa y hasta 10 años de cárcel a las personas y empresas que utilicen su dominancia para manipular los precios en el mercado en perjuicio de los consumidores. Con la aprobación de esta importante reforma habrá más competencia y las empresas podrán ofrecer productos y servicios a mejores precios y con mayor calidad. Reforma a la ley del Infonavit. Hoy, los trabajadores afiliados al Infonavit y sus familias tendrán mayor facilidad para adquirir su propia casa, remodelarla e incluso tener un segundo crédito. Además, con esta reforma, al término de tu vida laboral, podrás disponer de todo tu ahorro en el Infonavit en el momento de tu jubilación. Con esto se beneficiarán más de 1,5 millones de trabajadores y sus familias. Exención del ICR a pensionados. Para mejorar el ingreso de las familias, cambiamos la ley del impuesto sobre la renta para que los pensionados y jubilados bajo cualquier régimen de seguridad social y cuya pensión no supere los 15 salarios mínimos mensuales estén exentos del pago de impuestos. Desarrollo humano. Ley del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. Para garantizar mejores instalaciones educativas y de calidad, creamos el Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa. Los niños y niñas mexicanas dispondrán de mejor mobiliario escolar y equipo para mejorar la calidad de la educación que reciben. Esta ley fomenta la remodelación y la construcción de más escuelas públicas de calidad para nuestros hijos. Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Con el propósito de evitar la violencia contra las mujeres, creamos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, donde se obliga a la Federación, a los estados y a los municipios a coordinar sus acciones para proteger el derecho de las mujeres. Esta ley establece las bases para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Promueve la igualdad de género, así como el respeto a la dignidad de la mujer como ser humano. Donación de órganos. La demanda de órganos para trasplantes en nuestro país es muy alta, por lo que actualizamos la Ley de Salud con el fin de evitar el tráfico de órganos, así como facilitar y garantizar la correcta y oportuna donación de los mismos. Esta ley asegura la transparencia del proceso y establece la obligación de la Secretaría de Salud de mantener una campaña permanente para concientizar y promover la donación.
Además, obliga a crear un sistema nacional de donación de órganos que identifique la demanda y que establezca los procedimientos para la obtención, asignación y traslado de órganos para su trasplante. Cuidados paliativos. Conscientes de las necesidades y de la problemática de enfermos en situación terminal, reformamos la Ley de Salud para proteger su dignidad y sus derechos. Esta reforma garantiza la calidad de vida por medio de los cuidados y atenciones médicas necesarias, así como una muerte natural en condiciones dignas. VIH-Sida. Con la conciencia del problema de salud pública que representa la enfermedad del VIH-Sida, se aprobó en el Senado una reforma para que se establezca en la ley la detección y atención oportuna de esta enfermedad. Lamentablemente, este asunto tan importante para nuestro estado de Veracruz está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados. Ahora, como diputado, me voy a encargar de promoverla hasta que se logre su publicación. Ley de guarderías. Derivado de los lamentables accidentes que conocimos de algunas guarderías y por la falta de regulación de las mismas, promovimos la aprobación de la Ley de guarderías con el objeto de garantizar instalaciones de calidad, con alta seguridad y que brinden protección a las niñas y niños de México. Establece la corresponsabilidad entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la de los sectores privado y social para vigilar el correcto funcionamiento de las guarderías. Además, especifica la obligación y la responsabilidad directa del Estado para autorizar el funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios. Medio ambiente. Promoción de las energías verdes. Por primera vez, y es de reconocimiento mundial, se aprobó un paquete de reformas a las energías verdes con la finalidad de que la actividad económica del país sea más respetuosa con el medio ambiente y a la vez genere mayores empleos. Ley de cambio climático. Esta ley tiene por objeto reducir la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales ante los efectos del cambio climático. También fomenta la investigación, difusión, desarrollo y transferencia de tecnología en la materia. Ley para el aprovechamiento sustentable de la energía. Propone indicativos de eficiencia energética desde la industria hasta la fabricación de motores. Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética. Esta ley regula el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público, así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento y subsidio de la transición energética. Con este conjunto de reformas, se establecen reglas para usar la energía de manera eficiente, responsable y con enfoque de sustentabilidad. Política exterior. Trabajos internacionales. Acuerdo comercial México-Perú, México-Japón y México-Colombia. Con estos importantes acuerdos comerciales, se dará un notable crecimiento a las exportaciones de Veracruz y de México durante los próximos 5 años hacia esos países, mismos que podrán alcanzar los 10,000 millones de dólares en ventas y por consiguiente la generación de miles de empleos para los mexicanos. El senador Juan Buenotorio participó en varias reuniones de la Organización Mundial de Comercio como representante del Senado de la República. En ella se negoció que los países desarrollados permitan la importación libre de aranceles a nuestras exportaciones y que retiren los subsidios a su producción agropecuaria, lo que impide la sana comercialización de nuestros productos en esos países. Participó constantemente en el Parlamento Latinoamericano atendiendo la Comisión de Energía, con el propósito de buscar la homologación de la legislación en el sector energético y de conocer las experiencias y los resultados de las reformas en otros países. También participó en el Parlamento Europeo, en donde expresó su preocupación por los problemas económicos y su efecto en la economía mexicana. Se tocaron temas de desarrollo sustentable y derechos humanos. Gestiones. Ante el incumplimiento de años desde el 2006 por parte del gobierno del estado de Veracruz para la construcción del libramiento ferroviario de Córdoba, solicité la intervención y el presupuesto para que sea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien concluya la obra, la cual tiene casi 20 años esperando. Para dar seguimiento a la gestión que realicé sobre la construcción del puente del ferrocarril
en la salida de Fortín a Huatusco y el caos que significó esa obra para todos nosotros, solicité una auditoría para conocer a detalle qué fue lo que sucedió ahí y si se aplicaron los recursos como fueron convenidos. Ante la alarma que causó entre los vecinos una contingencia, un grupo de senadores acudimos personalmente a verificar las condiciones de operación y de seguridad en la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, constatando que las instalaciones cumplen con las más estrictas normas de seguridad nucleoeléctrica internacional, por lo que son altamente confiables y por consiguiente la población no corre ningún peligro. Después de varios años de estar parada la construcción del Hospital del Iste en esta ciudad de Córdoba, solicité a su director general que tome las medidas necesarias para iniciar estos trabajos cuanto antes. El compromiso es que esta obra inicie definitivamente en el año 2013. A raíz de los daños que dejó a su paso el huracán Karl, el senador Juan Bueno exigió al gobernador del estado a emitir los avisos de siniestro a las aseguradoras con las que se contrataron los seguros agropecuarios catastróficos para recuperar un porcentaje de las pérdidas. Debido a los constantes problemas que enfrentamos en Veracruz por los fenómenos naturales, cada vez que nos golpea alguno, solicito al presidente de la República y a la Secretaría de Gobernación liberen los recursos del Fonden para atender las necesidades de los municipios afectados por las inundaciones. Veracruz es un estado rico en acuíferos, pero vulnerable ante el cambio climático debido a la falta de infraestructura hidráulica. Ante esta carencia, el senador Juan Bueno Torio solicitó a la Comisión de Presupuesto que considerara una partida por 375 millones de pesos para iniciar con los proyectos de infraestructura que se requiere. Consciente de que el cambio climático está ocasionando desastres de gran magnitud por las lluvias torrenciales, el Senado de la República aprobó mi planteamiento y estimo que en el año 2013 iniciarán las obras y los proyectos de infraestructura correspondientes a resolver el problema de una vez por todas. El senador Juan Bueno Torio solicitó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que establezca un mecanismo de venta individual de ingenios azucareros. Ante la próxima desincorporación de los ingenios azucareros aún en poder del gobierno federal, le he planteado al Senado de la República, le exijamos al gobierno federal que se realice una licitación individual, ingenio por ingenio, para evitar que grupos de inversionistas puedan tener dominancia en el mercado y con ello manipular los precios y perjudiquen a los consumidores de azúcar, a los productores de caña y a obreros de la industria. Otras gestiones en las que el senador ha insistido de manera constante y que seguirá insistiendo son la eliminación de la caseta de cobro de la autopista en Fortín de las Flores, la reducción de la cuota de cobro en la caseta La Esperanza, la ampliación a 4 carriles en 16 kilómetros de la carretera Cardel-Nautla en las inmediaciones de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, la construcción de 7 tramos carreteros en la Sierra de Zongolica. Hasta el momento ya se logró el inicio de obra de 2 de estos tramos carreteros, destinando más de 949 millones de pesos en estas obras. También se logró que se iniciara la reparación del tramo carretero Esperanza Ciudad Mendoza. Finalmente, es importante mencionar que gran parte de las gestiones del senador Juan Bueno Torio se enfocaron en atender las necesidades de los veracruzanos. Entre estas gestiones podemos mencionar la entrega de becas, apoyos económicos para acondicionamiento de escuelas y construcción de espacios deportivos, útiles escolares, juguetes, sillas de ruedas, computadoras portátiles, apoyo a ciudadanos para encontrar empleo. Se ingresaron a más de 2.500 personas al programa de 70 y más. Consiguió apoyos con la CFE para llevar energía eléctrica a diversas comunidades. Solicitó recursos a la Secretaría de Hacienda para realizar caminos rurales, escuelas, redes de electrificación, plantas de tratamiento de agua. Gestionó ante Pemex donación de asfalto, diésel, gasolina e incluso aportación económica de 4 millones de pesos. Estas son algunas de las gestiones que se están realizando en beneficio de la zona conurbada Córdoba-Orizaba. Sin embargo, en el encargo pues se realizan muchas otras más que tienen que ver con el apoyo directo
a los municipios con obras de infraestructura, con recursos que se obtienen de Pemex para su desempeño, con la CONADE, con la Sedesol, con la Zagarpa, para organizaciones de productores que tienen proyectos que quieren sacar adelante. Es decir, hay mucho trabajo en la gestión que he realizado en este sentido y que seguiría haciendo desde la propia Oficina de Atención Ciudadana, ahora en el nuevo encargo como diputado federal. En resumen, el trabajo legislativo del senador Juan Bueno Torio ha comprendido un total de 468 sesiones, 62 iniciativas, 81 puntos de acuerdo presentados. Durante 6 años, el senador Juan Bueno Torio ha trabajado arduamente en beneficio de los mexicanos, demostrando su compromiso al haber presentado un mayor número de iniciativas que el promedio del Senado, convirtiéndolas en cambios reales para el país. Ustedes compartirán conmigo que este es un país muy distinto al de hace 12 años. Hemos logrado fortalecer la vida democrática y política. Hemos construido un mejor desarrollo social y gozamos de una estabilidad económica que muchas potencias del mundo envidian. Sin embargo, nos queda el gran reto de disminuir la pobreza de millones de mexicanos. México está destinado a ser una de las principales economías del mundo. Aún queda mucho por hacer, pero estoy seguro que con el esfuerzo de todos lograremos dar a México el destino que nos merecemos.